Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a enseñar el truco maestro, la forma más rápida de tener geranios rápidamente, de hacer gran cantidad de geranios. Hoy te la voy a mostrar, uno de mis más grandes secretos para que dividas geranios y obtengas muchas plantas lo más rápido posible. Como tú ya sabes, a muchas personas se les hace difícil esquejar los geranios. Esto se debe a que el mejor esqueje de malvo de geranio es aquel que se hace finalizando diciembre, más o menos, finalizando el invierno, cuando el geranio te pide que lo podes. ¿De acuerdo? Ese es el mejor esqueje, que ya lleva un año. ¿De acuerdo? Ese esqueje va a salir súper rápido. Si tú te intentas sacar esquejes en primavera o verano, esos esquejes son muy nuevos y te va a costar mucho trabajo que enraicen. Y entonces por eso mucha gente no tiene éxito. Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tú para que obtengas rápidamente geranios sin necesidad de hacer un esqueje propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hacer esqueje es una cosa, es sacar una varita de un trocito. Este truco es bastante ingenioso, bastante rápido y te va a permitir tener gran cantidad de geranios en poco tiempo. Que sepas que es limitado y que no todos los geranios nos podrán ayudar a realizar el truco maestro de Chuyito Jardinero. Mira que aquí tengo un geranio precioso que ya está a punto de dar flores. Este hack lo puedes hacer con o sin flor. Si vas a realizarlo, lo que debes de hacer es quitar todas las flores. Ahorita te voy a enseñar a hacerlo de los dos modos, pero bueno, mira este, qué hermoso. Qué bello estás, es de color malva. Ay, amigos, es que yo amo los geranios. No sé ustedes, pero soy adicto a todas las plantas. Definitivamente sí que sí. Y en el buen sentido de la palabra. Y el día de hoy vamos a cortar este geranio. ¿Cómo lo vamos a hacer, Chuchito? Pues muy fácil. Lo vamos a dividir a la mitad en dos. Y en vez de tener un geranio, tendremos dos. Esto es el modo más rápido en que los geranios se pueden dividir. Bien, vamos a comenzar. Es bien importante que busques un geranio que se pueda dividir por dos. Hay algunos que esto no es posible. Entonces, para usar este hack es importante que cuando vayas a comprarlos, te des cuenta que se puede hacer, ¿sale? Entonces, ten mucho especial atención porque no todos se van a poder dividir por dos. En el caso de esta es una excelente opción. Se puede dividir por dos. Y el chiste es intentar dividir el geranio completamente por dos, de modo que se obtengan raíces de ambos trozos. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer tanto con geranios grandes como con geranios pequeños. Este es el que vamos a sacar. Para eso es importante que lo saques por completo de la tierra. Este truco me encanta porque vas a tener tu colección de geranios en muy poco tiempo. Verás que en menos de 4 meses ya tendrás dos plantas perfectamente estables. En este punto ustedes van a sentir mucha pena por este geranio que vamos a dividir porque hay que escarbar muy bien en la mayor zona. Los geranios tienen una base como de arbolito, que es esta que está aquí, y hay que penetrar todo eso para obtener raíz. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir hasta abajo del geranio. Puedes ver que esto es lo complicado de este método, que debemos dividir muy bien por la mitad este tronco, ¿de acuerdo? Hasta el final donde llegue. Y también una parte va a tener raíces. Entonces hay que escarbar muy bien las raíces, las raicillas, sacar toda la tierra, la mayor cantidad de tierra que podamos para que esto funcione de la manera adecuada. Porque tenemos que dejar con raíces ambos geranios. Ya sé que estás empezando a sufrir conmigo y que no es lo que más ideal. Hay gente que va a decir, no, yo prefiero esperarme el año a sacar el esqueje. Pero créeme que este método es tan efectivo que puedes duplicar tu colección de geranios en muy poco tiempo. Que dicho sea de paso, para este truco es importante que cuentes con hormonas enraizantes. Si tú no tienes hormonas enraizantes, este truco no va a funcionar. Entonces, sí o sí, hormonas en polvo va a ser muy importante. Bien, ahora que ya hemos sacado gran cantidad de tierra, vamos a llevar a despejar esta tierra y pondremos esto en nuestra mesita de operaciones.
Para poder realizar este experimento necesitas contar con un cuchillo súper afilado o con una navaja de muy buena calidad. Recuerda que esto es imprescindible. Y ahora sí, vamos a cortar este geranio. Voy a bajar un poco la cámara para que puedas ver cómo lo hago. Y ya sabes que nuestra intención es cortar. Este va a quedar de un lado, este va a quedar de un otro. Aquí vamos a dividir por la mitad y vamos a dividir también las raíces. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo hagas con mucho cuidado. Si eres un niño, recuerda hacerlo con un adulto. Y bueno, vamos a dividir. Chuyito jardinero, ¿por qué no simplemente cortas este pedacito? Porque ese pedacito no lleva raíces. Entonces queremos que el geranio tenga raíces para que este proceso sea súper rápido. Estamos dividiendo por 2, ya hay raíces y entonces esto va a ser muy sencillo. En otro video te contaré también cómo hacer esquejes de forma más sencilla y que todos den 100% resultado. Pero en este video te cuento cómo sacar malvas bien rápido y que sean efectivas y se dividen por 2. Creo que es el método más rápido que conozco porque ya hay raíces. Entonces aquí no hay que esperar un mes ni esperar 3 meses. No, aquí ya tienes una malva por 2 instantáneamente. Así que es bien importante que este pedacito se corte exactamente donde debe de ser. Entonces vamos a ir moviendo un poco más para ver dónde está el fondo del geranio. ¿Dónde es? Que para mí es importante que tú veas dónde inician las nodulaciones de las raíces. Yo sé que estás sufriendo, pero es que esto es necesario, mira. Aquí ya te das cuenta que aquí inicia la raíz. A partir de aquí, estas raíces ya no sirven. Voy a acercar un poco más la cámara. Es bien importante, esto es la clave del éxito de este método, que encuentres, localices dónde están las raíces para que sepas hasta dónde vas a cortar. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo voy a dividir en esta zona que está acá hasta acá abajo. Y ya estás listo para este video. Pues ahora sí, vamos a darle caña, como dicen, y a ver qué resulta. Primero vamos a cortar esta parte. Te recomiendo que vayas poco a poco, no necesitas ir rápido. Aquí yo ya dividí por 2, pero ahora tengo que dejar que el cuchillo quede y caiga por acá abajo. En esta zona, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya dividí por 2. Te recomiendo que no dividas todo de golpe, velo haciendo en 3 o 4 secciones. Aquí yo ya diseccioné la parte de arriba, pero tengo que diseccionar hasta abajo. Si necesitas mover el geranio, como lo he hecho yo, para que el corte quede mejor, también se vale. O sea, aquí vas a ir moviendo el geranio de muchos modos para que el corte quede perfecto. Y por favor hazlo con mucho cuidado, no te vayas a cortar un dedito. Ahora sí voy a meter el cuchillo más fácilmente. No voy a quedar donde me quedé. Voy a meter por aquí. Poco a poco. Recuerda que si no se queda dividido completamente a la mitad, este hack va a fracasar. Entonces tienes que ser cuidadoso al momento de realizar la división y dividir. Puedes ir haciéndolo poco a poquito. Ahora mismo necesito saber dónde hay más raíces. Porque mira dónde está el tronco, dónde está llegando. Tenemos que dividir incluso hasta esta parte de por acá. Yo lo que hago es como hacer pequeños piquetitos. Y poco a poco voy dividiendo la mata. Y ya después, donde he marcado camino, divido más. ¿De acuerdo? Como que voy abriendo. Y él solito va a ir cediendo. En este punto, si vuelo el geranio por aquí, ya tengo el éxito asegurado porque ya hay raíces que lo protejan.
Entonces en este punto, ¿ves? O sea, vas metiendo los piquetitos poco a poco, piqueteas, piqueteas, piqueteas y después él solito se va a ir abriendo. Ahí. Y cortamos todo con la raíz. Y ¡tatán! Hemos obtenido 2 geranios en lugar de 1. Ahora, esto se va a ir regenerando, poco a poco él va a ir generando raicilla, va a ir engordando, pero hay que cuidarlo, ¿sale? Hay que cuidar para que él se vaya regenerando por 2. Creo que es una muy buena técnica, bastante rara, porque se divide muy rápido el geranio, pero créeme que el geranio tiene la fuerza suficiente para regenerar ese tronco, y más porque, como puedes ver, hemos dividido la raíz por 2, completo de este quedó raíz, de este quedó raíz, el tronco quedó completamente dividido, y ahora lo que hay que hacer, pues evidentemente es colocar la hormona enraizante para que el geranio cicatrice, genere raíz y quede bien, y no le vaya a entrar ninguna especie de hongo. Este quedó muy bien. Vamos a llevar el enraizador a esta otra zona. Y listo. Ya tienes 2 geranios. Dicho sea de paso, hay que esperar un poco tiempo para que él mejore. Pero con eso va a ser suficiente. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Verdad que es increíble? Ahora lo que vamos a hacer va a ser... mira qué bonito. Lo que vamos a hacer va a ser colocar uno en una macetita y otro en otra maceta. Y bueno amigos, ya moví la maceta, lo movimos, te decía, esto hay que dejarlo aquí bien acomodadito, si quieres que se recueste, sino que quede paradito también. Y ahorita ya nada más hay que ponerle tierra para que veas cómo finalizar este procedimiento. Amigos, mira cómo ha quedado este geranio, bien bonito. Vamos a echarle de una vez un spray con agua para que se mejore, que esté contento. Hay que darle un rieguito, si quieres, pequeñito. Ya mañana le damos uno más fuerte para que se mejore, un rieguito. Que esté humedita la tierra, que le guste. Mira, ya sacamos 2. En lugar de 1 ya tenemos 2 geranios, 2 pelargonium. Ahora vamos a sembrar este otro. Este niño lo vamos a dejar acá. Y créeme que es un método maravilloso. En un instante, en un abrir de ojos, tenemos 2 geranios. Por eso, cuando vayas a conseguir tus geranios, intenta que se puedan dividir. O sea, tú le vas viendo ahí que cheques si puedes dividir ese geranio en 2. Solamente se puede dividir en 2, no se puede dividir en 3 ni en 4, no, solamente en 2. Y con este método vas a dividir geranios a lo loco, se te van a hacer muchos. Los puedes tú ya sea compartir con tus seres queridos o simplemente para que se hagan más en tu jardín muy rápido. Estoy seguro que este geranio no va a tardar nada en cicatrizar y generar esas raíces. Bien importante que vaya subiendo la tierra para que salgan raíces también de aquí. Entonces, igual aquí puedes poner hormona en toda esta zona. ¿Para qué? Para que genere más raíces y entonces tengamos también raíces en esta zona y ese geranio esté fuerte. Voy por otra maceta, vamos a plantar este otro geranio y ahorita continuamos con este video. Ya traje otra maceta. Recuerda acomodar con mucho cuidado el geranio, no vayas a lastimar las raíces. Eso te lo digo porque si no, esto no va a funcionar. Mucho cuidado de que las raíces no se rompan, no se desprendan. Y después acomodarlo bien. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, me ha quedado... He dejado muy poco profundo. Entonces, de este modo. A ver si ahora sí. Con mucho cuidado. Porque queremos que quede todo muy hundido. ¿De acuerdo? Ahí está perfecto. Y ahora sí, vamos a rellenar con tierra. Vamos a rellenar con tierra. Esta otra marquita. Y rellenamos poco a poco. ¿De acuerdo? Con mucho cuidado, ¿para qué? Para que no se vaya a romper el geranio. Si te das cuenta, lo dejamos más profundo. ¿Por qué? Porque queremos raíz de esta zona que está acá. Todo lo demás va a quedar enterrado.
La hormona nos va a ayudar a cicatrizar. Si puedes dejarlo que quede el geranio derechito, pues que quede derechito. Y si no, pues que se apoye en la maceta también. En mi caso va a quedar muy bien, va a quedar bastante derechito. Ponerlo de este lado. Estos geranios los vas a dejar en una zona fresca de tu casa, donde no dé mucho calor, porque como están lastimados, si tú lo dejas al sol, es muerte segura. No. Ponlos, estos geranios tan bonitos, estos gemelitos que acabamos de sacar, mira, son dos. Ponlos por favor en una zona sombría, ¿sí? En un lugar, puedes ponerlos dentro de casa en una ventana con mucha luz, porque si no, se van a lastimar. Esto lo puedes dejar así un mes o unos 20 días para que cicatrice bien, que no les dé bastante el sol y estarte asegurando de venir y rociar agua. ¿Por qué agua? Para que esté fresco, que no le afecte demasiado esa cicatriz. A este le vamos a dar un riego pequeñito para que tenga agua y listo. Ya tenemos 2 geranios instantáneamente. ¿A poco no es uno de los trucos más bonitos que puede haber por aquí? Mira, 2 hermosos geranios, 2 esquejes. De uno hicimos 2. Recuerda que esto lo puedes de hacer una vez al año. Estos ya no los podemos dividir por 2, ¿de acuerdo? Y muy probablemente nos cueste mucho trabajo volver a dividirlos por 2 si queremos hacer otra división. Normalmente esto se hace cuando tú quieres generar más plantas. Ahora sí, cuando estos crezcan, después de más o menos un tiempo, vamos a sacar esquejes de este y esquejes de este y la mata va a crecer y se va a agrandar. Creo que es muy buen truco, pero un geranio que ya lo hayas dividido una vez, volverlo a dividir, tenemos que esperar a que esté completamente bien cicatrizado y eso tomará al menos un año. Creo que es un truco bastante bueno para poder aumentar tu colección de geranios. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.